la diversidad de temáticas y de nuevas interpretaciones que en efecto muestran una evolución de lo que significa ya casi 40 años de la Escuela de Historia, como la diversidad temática y la interpretación en efecto han crecido, se han sofisticado y estamos empezando a ver los frutos, que para mí es muy grato estar acá en este espacio durante esta semana. Como les decía al comienzo, espero que tengamos un buen diálogo, un buen debate, que aprendamos, que nos perdamos un poco en el programa. Si usted lo ve, es bastante ambicioso, diverso, y pues eso pues habla bien de lo que estamos haciendo en la Escuela de Historia ya en estos cerca de 40 años. Entonces, nuevamente bienvenidos, profesora Brenda. Bueno, muchas gracias a los profesores que me precedieron. Buenos días a todos y a todas. Como coordinadora general de este coloquio de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, me complace dar inicio a una nueva edición de esta reunión académica que organizamos cada año para dar a conocer a la comunidad las investigaciones de estudiantes y profesores de la escuela, y también para mantener la conexión con la producción historiográfica de otras instituciones, con lo que buscamos estar siempre contribuyendo a la historiografía, a la construcción conjunta de una historia sólida que responda a preguntas actuales, fomentar redes académicas y que nuestro conocimiento llegue a públicos más amplios. Este año el coloquio tiene un sentido particular y es iniciar la próxima conmemoración de los 40 años del inicio del programa de historia en la Universidad Industrial de Santander, que tuvo origen en el año 1987. En este y los siguientes 2 años, el énfasis temático del coloquio será la historia regional, mirada en 3 periodos diferentes. En esta ocasión, como lo indica el título, haremos un recorrido por las nuevas miradas al estudio de las sociedades prehispánicas y a la época del dominio hispánico hasta su crisis a finales del siglo XVIII, desde finales. El siguiente año lo dedicaremos a la historiografía sobre el siglo XIX y en 2027 nos centraremos en el siglo XX hasta la actualidad. El proyecto va unido también a una fase editorial, con la idea de que las ponencias de este y los siguientes 2 coloquios se recojan en 3 tomos de una colección sobre la historia de Santander en este periodo amplio. Por ello agradecemos a los investigadores que aceptaron nuestra invitación a participar en este primer coloquio, particularmente a los profesores José Vicente Rodríguez de la Universidad Nacional de Colombia y Diana Bonet de la Universidad de los Andes, que serán nuestros conferencistas de inicio y cierre del evento. Con los conferencistas y ponentes esperamos seguir trabajando para que las ponencias que aquí escuchemos se vuelvan capítulos de una historia general de Santander que nos está haciendo falta y que la Escuela de Historia, ya con casi 40 años de recorrido, está en deuda de producir. De hecho, muchos de los ponentes han tenido o tienen vínculos con la Universidad Industrial de Santander y por ello también hemos entendido el coloquio como un espacio de reencuentro con el alma mater y de reconocimiento a la labor realizada por los profesores, estudiantes y egresados de la Escuela de Historia que han contribuido a que la historia de la región tenga hoy un peso fuerte dentro de la historiografía colombiana y también por fuera del país. Para la realización del coloquio fueron muy importantes los aportes y entusiasmo de varias otras personas que también quiero mencionar. La idea original de realizar esta serie de coloquios sobre la historia regional y el posterior proyecto de los libros surgió de los egresados Gabriel Zamacá, Julián Velasco y Robinson Salazar, ahora profesor planta de nuestra escuela. Esta idea fue apoyada por la anterior directora de escuela, María del Pilar Monroy, por su actual director, Gerwal Figueroa, y por el claustro de profesores, en donde ya se habían discutido proyectos similares. Por su experticia temática, Robinson Salazar, Julián Velasco y María del Pilar Monroy son los coordinadores de este primer encuentro y de su posterior libro, pero también son integrantes del Comité General los profesores de esta casa, Nectalia Ariza, William Elvis Plata, Hernando Pulido y Álvaro Acevedo,
además de Gabriel Zamacá, ahora profesor de la Universidad Nacional. A nivel internacional también integran el comité los profesores Rafael Castañeda García de la Universidad Nacional Autónoma de México y Alexander Betancourt Mendieta de la Universidad Autónoma San Luis Potosí de México. A ellos, muchas gracias. Este año tuvimos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS, gracias a la directora de esta división para la Facultad de Ciencias Humanas, Alejandra María Franco, y al decano de la facultad, Luis Fernando Arévalo. En la parte de la producción gráfica del sitio web y otros elementos de publicidad, nos colaboró la División de Tecnología de la Información y la Comunicación. Agradezco particularmente a la diseñadora María Paula Torres, y para la logística de los auditorios a Estefanel Ramírez y a Luis Suárez. De la escuela, gracias a las secretarias Yoli Sarmiento y Mónica Mantilla, a la profesional de la maestría en métodos Cristina Acuña, a los estudiantes de posgrado Andrés Rey y Natalia Gudelo, y a los estudiantes de pregrado que nos colaborarán con la logística de las salas. El coloquio también tendrá una segunda parte que ya nos contado Helwar, de los días jueves y viernes, en que estudiantes de maestría y doctorado mostrarán sus avances de investigación. Se hará el lanzamiento de un nuevo número dossier de nuestra revista, el Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Los profesores Álvaro Acevedo y William Plata presentarán sus novedades bibliográficas y se hará un encuentro de estudiantes y egresados de la escuela. También gracias a todos los que están apoyando estas diferentes actividades. Espero pues que esta semana, que sea esta una semana muy productiva y que juntos continuemos contribuyendo a la producción historiográfica de la región y sobre la región con rigurosidad y nuevas preguntas que respondan a las incertidumbres de nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, entonces, hecha la apertura del evento, vamos entonces a dar paso a la conferencia inaugural que está a cargo del profesor José Vicente Rodríguez Cuenca, profesor de la Universidad Nacional, y me voy a permitir presentarlo. Es una persona pues con experiencia reconocida en lo que respecta a la historia prehispánica. Su formación pues lo acredita, es arqueólogo de la Universidad Estatal de Voronezh en Rusia, tiene un doctorado en antropología física del Instituto de Etnografía de la Academia de las Ciencias de Rusia y es profesor titular con medalla al mérito de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de muchísimas publicaciones, 18 libros y más de 70 artículos. Arqueología de la guerra, antropología forense, osteometría antropológica. Es también miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias y destacamos como una publicación reciente su libro Tras las huellas de los chibchas de los Andes Orientales de Colombia, publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2024. Entonces, profesor José Vicente Rodríguez, sin más preámbulos, a usted, por favor, tiene usted la palabra. La idea es que al final también podamos interactuar con el profesor y planteemos preguntas y comentarios. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Hay distintas fuentes de información para documentar la historia del pasado. Están las fuentes documentales, las cuales ustedes son expertos. Están las evidencias materiales de la arqueología, donde el profesor Leonardo Moreno pues, es experto, ¿no? Y otras más. Y están los restos óseos y momificados. Yo voy a hacer énfasis en los restos óseos y momificados como fuentes de información para documentar la historia del pasado. Cada una de estas fuentes tiene sus aportaciones, sus deficiencias, ¿no? Pero complementadas, por supuesto, que nos brindan
una mejor información. Bien, entonces tenemos las fuentes documentales, numerosas personas han hecho aportaciones al respecto, están las arqueológicas, las genéticas, hay varias investigaciones en donde se han recuperado y analizado material genético a partir de restos óseos y también de supuestos descendientes de los guanes. Y voy a hacer énfasis en la parte de bioantropología y patología, en donde podemos ver o dar cuenta de las condiciones de vida de las poblaciones del pasado. Infortunadamente, pues no tenemos una gran profundidad temporal, digamos, desde los primeros cazadores recolectores hasta el contacto español, lo cual nos podría brindar mejor información sobre cómo cambió en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, pues voy a abordar el tema de recientes investigaciones en torno al poblamiento temprano de América, que nos puede brindar una idea de cómo fue ese proceso de poblamiento de los Andes orientales. Hay una bibliografía bastante extensa que ustedes conocen y pues se ha mencionado el texto de Tras las huellas de los Chibchas, en donde pues incluimos toda esa información. Los Andes orientales de Colombia constituyen una región muy interesante, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, no solamente por la diversidad de grupos humanos que se asentaron aquí en el norte, pues los llamados chitareros, los guanes, los laches, como también los muiscas, sino también porque posee una gran diversidad de evidencias osteológicas, tanto antiguas de los primeros pobladores como también más recientes, que nos brindan una información sobre cómo cambiaron las condiciones de vida de acuerdo a un sinnúmero de factores, entre ellos las diferencias en el tiempo, las diferencias en el espacio, pero también de acuerdo también a el estatus social. Y hay numerosos sitios, ¿no? Especialmente muy tempranos, cercanos a la antigua laguna de La Herrera, en Bogotá, y aunque también se han encontrado algunas evidencias tempranas hacia Sogamoso, Tunja, infortunadamente no tenemos evidencias antiguas del sector norte de los Andes orientales. Pero sí hay que destacar dos factores. Uno, los cambios ambientales. Indudablemente que los cambios ambientales, por eso pues la visión nuestra es integral en el sentido de que vivimos en la tierra, dependemos de los recursos del suelo, hay cambios ambientales que se han sucedido con el tiempo, vivimos en un periodo de calentamiento global que es el Holoceno, que inició pues entre 12.000, 10.000 años antes del presente, pero antes de eso existió el Pleistoceno, un periodo de enfriamiento en donde a pesar de la rigurosidad del clima, no obstante, esos territorios tuvieron unas ocupaciones muy tempranas que permitió que gracias al ingreso de cazadores recolectores y que se distribuyeron un espacio bastante amplio, pues a partir de ahí se originaran las poblaciones que conocieron los españoles cuando llegaron. Ahí pues simplemente traigo esto a colación para mostrar de que la Mesa de los Santos pues no tiene una población muy grande comparadas con los muiscas de Bogotá o de Tunja, ¿no? Sin embargo, pues esto también ha llamado la atención porque tenemos, por un lado, las evidencias osteológicas que muestran la gran singularidad de los guanes. Los guanes eran diferentes, no solamente en el aspecto físico, sino también cultural, la manera como enterraban a sus muertos, la manera como tenían también una cosmovisión en torno a pues el medio ambiente santanderiano, pero también desde el punto de vista físico, o sea, según su aspecto físico, en donde pienso que se ha aumentado esa diferencia a partir de los cronistas que decían que eran blancos, diferentes a los demás. Sí sabemos que eran diferentes a los demás, pero eran definitivamente indígenas, ¿no? Y vamos a mostrar cómo a partir de análisis poblacionales sabemos no solamente cómo era su aspecto físico, su genética, sino también cómo era la población privilegiada si partimos de la hipótesis de que a la alta jerarquía no se le enterraba, sino que se le momificaba y se inhumaba en cuevas acompañados de
ajuar suntuoso. Y entonces, uno de los sitios más conocidos y el que más se ha investigado es el de la Mesa de Géridas. Sin embargo, pues hay una serie de regiones que no han sido abordadas hasta el momento. Hay una reciente investigación de Lorena Lemos, una arqueóloga, quien se doctoró en la Universidad de los Andes, hizo un estudio sistemático en Barichara y pues tiene unos planteamientos sobre el patrón de ocupación. Lo cierto es que pues no se ha encontrado hasta el momento una gran concentración de población desde el punto de vista arqueológico. Eso no significa de que no hubiesen existido aldeas, ¿no?, en tiempos prehispánicos, más aún cuando los españoles se asentaron en las antiguas concentraciones de poblaciones y a partir de ahí construyeron sus ciudades. Para nadie es un secreto que Vélez, Tunja, Bogotá se construyeron sobre grandes asentamientos chibchas y por supuesto que en la medida que crecieron las ciudades pues se desvanecieron esas evidencias que están hoy sepultadas por construcciones más recientes. Hay una discusión sobre los límites, ¿no? Indudablemente que partiendo de las evidencias históricas es muy complicado definir unos límites, ¿no? Pero desde el punto de vista arqueológico todavía más complicado porque eso requeriría indudablemente que abordar un espacio bastante amplio. Por eso es difícil colocar una definición espacial muy bien definida debido a que existen diferencias, ¿no?, según las fuentes documentales. Yo creo que una de las mejores revisiones es la de Jorge Morales, porque no solamente revisó archivos mayores, sino también menores, y pues hace una aproximación sobre los límites de esta población. Por otra parte, también está el tema de la organización social. Pues siempre se menciona al gran cacique Guanentá, también se mencionan otros caciques menores, pero a juzgar por las fuentes documentales, pues parece que existía algo parecido al de conjunto de los chibchas, un cacique mayor al cual se supeditaban unos caciques menores, ¿no? Y pues a juzgar por las evidencias arqueológicas que se han recuperado, y pues por supuesto que el colega Moreno va a profundizar en esto, pues no eran poblaciones muy numerosas. Y aquí quisiera resaltar un aspecto y es el tema del intercambio. Si la singularidad de los guanes obedece a un aislamiento en un territorio y con una población pequeña, indudablemente que uno estaría pensando en que no tenían contacto con otros pobladores y partimos de los grandes cañones muy profundos del Chicamocha como también del Suárez, las estribaciones de la Cordillera Oriental, indudablemente que podríamos indicar que no tenían un contacto fluido permanente, sin embargo pues se comunicaban a través de las llamadas cabullas, los puentes elaborados precisamente en ese material, lo cual pues permitía que algunos pobladores se pudieran comunicar. Pero vamos a ver también el tema de las enfermedades, porque este nos puede indicar de cómo fue ese contacto con sus vecinos y también cómo fue el impacto en sus respectivas, en sus condiciones de salud. Algo que se destaca desde el punto de vista arqueológico es que hay una diferencia muy marcada en la manera de enterrar a sus muertos. Mientras que en la sabana de Bogotá o en general en el altiplano cundiboyacense, sea Sogamoso, Tunja, Bogotá, los enterramientos son en tumbas pequeñas, sean de forma oval o forma rectangular. Los guanes y sus vecinos se enterraban en tumbas de pozo y cámara, con lo cual pues se distinguen de una manera muy significativa del resto de pobladores chibchas. Pero algo que resalta de ellos es el sistema de momificación. Y aquí pues quiero resaltar precisamente cómo Colombia existen diferentes regiones donde se momificaba la gente. Tenemos la serranía de Perijá con los indígenas Yucoyucpa, la Sierra Nevada del Cocuy, la Mesa de los Santos y por supuesto también en la región de los Muiscas de Sogamoso, Tunja, Bogotá y también en Pasca. Cada uno de estas tiene una serie de diferencias. En los Yuco-Yucpa
la momificación era popular, o sea, todo el mundo se momificaba, simplemente se moría la persona, se moqueaba, es decir, se sometía a humo, se guardaba el cuerpo durante 2 años en su casa y posteriormente iba a parar al cerro donde reposaban los restos de los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, en lo que respecta a este sector del Cocuy, Santos y los Muiscas, parece ser que la momificación era sinónimo de estatus, no a todas las personas se les momificaba, sino a la alta jerarquía, la cual se visceraba, se ahumaba y se inhumaba en cuevas. Y gracias a esto, pues hemos podido adelantar una investigación bastante amplia que ya vamos a mostrar, en donde podemos dar cuenta de la clase dirigente, si podemos decir, o el grupo dirigente de esos pobladores. Las momias de los santos han sido estudiadas, pues no las que están aquí en la Casa de Bolívar, sino las que están en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y también en la casa del anterior Banco Popular. Lo cierto es que se han podido detectar evidencias de algunas enfermedades como el mal de Pot o tuberculosis, ¿no?, de la columna vertebral, lo cual nos estará indicando de que no solamente que no era una enfermedad de los pobres o de la pobreza como es actualmente, sino que afectaba también a la alta jerarquía. Hoy día se han adelantado investigaciones no solamente desde el punto de vista imagenológico como esta, sino también genético, donde se ha podido demostrar la presencia de la micobacteria en ese sector de la Mesa de los Santos. También se han estudiado otros restos óseos y momificados. Bien. Voy a mostrar los resultados de una investigación que adelantamos en la Universidad Nacional con las momias del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El gran problema que tienen esas momias es que fueron recuperadas por huaqueros que las donaron, se perdió la trazabilidad de su origen, solamente unas pocas tienen su origen, esta de Socotá, esta de los Cuevos de los Indios, de Chiscas, como también de Bolívar Santander. Adelantamos un estudio integral en donde nos propusimos en primer lugar datarlas, ¿no?, porque no se tiene información de cuándo empezó y cuándo terminó. Y encontramos unos datos muy interesantes, primero que se remontan al formativo, con fechas del siglo V a VI después de nuestra era, ¿no?, e inclusive, y esto es algo interesantísimo, en los tiempos de posconquista, lo cual está reflejando la gran resiliencia de esta población que persistía en enterrar a algunos personajes o más bien de darles un tratamiento mortuorio muy parecido a el de sus ancestros prehispánicos. Encontramos que se inicia en el formativo siglo VI, V, VI después de nuestra era y se extiende inclusive a periodos bastante tardíos, inclusive al siglo XVIII después de nuestra era. Hay numerosas momias de la época de contacto, lo cual pues nos está indicando la resiliencia de esta población, su obstinación a cambiar esas costumbres funerarias y que persistieron hasta tiempos bastante prolongados. Pero también quisimos, además de las dataciones, ¿no?, radiocarbónicas, hicimos unos análisis que se llaman de isotopía. Los análisis isotópicos nos dan una idea acerca de la procedencia geográfica, por un lado, pero también del tipo de dieta. Si bien es cierto que esta constituye una población destacada, ¿no?, la alta jerarquía, queríamos ver si había diferencias entre la dieta que consumían estos jerarcas en comparación con el resto de la población. Y para ello adelantamos este tipo de estudios isotópicos, carbono 13, que nos da una idea del tipo de plantas, si consumía más maíz o raíces y tubérculos, el nitrógeno, que nos da una aproximación sobre el consumo de carne, el nitrógeno 15, el oxígeno 18, sobre la altura, digamos que al nivel del mar es 0 y en el Cocuy puede estar a menos 9, ¿no?, esos valores, y también el origen geológico con el estroncio. El origen geológico se refiere al agua que consumían. Si yo consumo agua aquí de este sector, por supuesto que estoy consumiendo el estroncio desde sus orígenes.
y encontramos algo interesante, y es que el estroncio que consumían a partir de las aguas del río Cauca y del río Magdalena es muy similar. Y eso tiene que ver con el hecho de que esos dos ríos nacen en el macizo colombiano. O sea que podríamos pensar que el Caquetá, el Patía y el Putumayo deben tener unos valores muy similares de estroncio. Entonces, para poder saber de dónde provienen las momias, indudablemente que la altura está, por un lado la altura, ¿no? Una cosa es el nivel del mar, otra cosa es la montaña santanderana, que puede estar a 1100, 1200 metros sobre el nivel del mar, y otra, digamos, el altiplano cundiboyacense, que está por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Y también analizamos la genética para ver las relaciones entre estos grupos. Entonces, este es el primer estudio que se adelanta no solamente en Colombia, sino también en el ámbito mundial, en donde un conjunto de momias, infortunadamente sin un registro arqueológico muy claro, pues es analizado desde diferentes perspectivas: la genética, la paleopatología, como también la isotopía. Y encontramos algo interesante. Habitualmente estos cráneos enmascarados se relacionaban con los yuco, y en el ICANN se le colocaba un rótulo de procedencia yuco, o sea, de la serranía de Perijá. Entonces, vemos aquí la distribución de los valores de estroncio, 86, que nos da una idea sobre el origen geológico. Y encontramos tres grandes conjuntos: la costa, ¿no?, en donde no solamente se encuentra Medellín, imagínense, Palmira, en el Valle del Cauca, los Montes de María, Cartagena, Simití, aquí en Bolívar, Agua de Dios, en Cundinamarca, tenemos la montaña santandereana con unos valores entre 0,710 y 0,750, donde pues tenemos la Trementina, que es la cueva en donde reposan los restos momificados de los indígenas Yuco-Yucpa. Tenemos Socorro, La Purnia, la cueva de La Purnia, ¿no?, y Bolívar, Santander. Y tenemos otro conjunto de valores en donde el agua que obtenían era del altiplano cundiboyacense, entre ellos pues el río Bogotá. El río Bogotá pues abastece de agua no solamente el altiplano, sino también hacia Tocaima, y finalmente desemboca en el río Magdalena. Entonces, si estas momias fuesen yucos, ¿no?, de norte de Santander, deberían estar aquí en este sector, cercanos a la cueva de la Trementina. Encontramos que los valores son muy diferentes. El estroncio que obtenían provenía de las aguas que nacen en el altiplano cundiboyacense, y pues el único río que nace ahí en ese sector es el río Bogotá. Por consiguiente, esas momias no son yucos, sino que son de origen pancha. Pancha es un grupo que habitó en la provincia Alto Magdalena de Cundinamarca, y que ocupaba las partes altas en lo que se llama el Cerro de Huacana, no en el valle del río Magdalena como Agua de Dios. Agua de Dios está cercano al río Magdalena, sino en una parte elevada. Entonces, tanto las evidencias isotópicas como también las genéticas, porque tiene unos haplogrupos mitocondriales similares a los panches, como también la descripción de los cronistas, apuntan que estas momias no son yucos, sino de origen pancha. Y que las momias algunas momias que se encuentran en el Instituto Colombiano de Antropología, por eso es importante analizar las momias aquí de la Casa de Bolívar, porque sabemos que son de acá, ¿no?, de esta región de Santander, son de origen de la montaña santanderana. Entonces, aquí vemos que hay una distribución en tres grandes conjuntos, de acuerdo al estroncio. También hay una distribución en tres grandes conjuntos, desde las tierras bajas, medianas como la montaña santandereana, y las tierras altas del altiplano cundiboyacense. Pero hay otro aspecto también que llama la atención, es que posiblemente también había momias provenientes de los llanos orientales. O sea, para nadie es un secreto que los tunebos, que están ubicados en el piedemonte de la Sierra de Alcocuy, suben a la Sierra de Alcocuy a hacer pagamentos, a hacer rituales, y muy posiblemente algunos de esos personajes pudieron estar momificados. Entonces, desde el punto de vista integral, vemos que hay tres grandes conjuntos de momias que habitaron
en los valles interandinos, la montaña santanderiana, como también el altiplano cundiboyacense, y un cuarto en la región de Tocaima. Podríamos hablar también de un quinto conjunto que puede estar ubicado en los llanos. Entonces, aquí vemos los valores inferiores absolutos corresponden a la costa, los valores medios a la montaña santanderiana y los valores más elevados en cuanto a oxígeno 18 corresponden a las partes más elevadas que son Soacha, Bogotá, como también Chita. Entonces, esto nos da una idea de los orígenes de las momias, ¿no?, que constituyen, pues, supuestamente la alta jerarquía y que tienen un origen geográfico bastante particular. Por otra parte, quisimos saber el tipo de alimentación. Entonces, como les comentaba, el nitrógeno 15 está asociado a la proteína animal y el carbono 13 al tipo de plantas. Tenemos tres grandes conjuntos de dieta. Tenemos una dieta de cazadores-recolectores que corresponde a los más antiguos, restos que se han encontrado de tequendama, floresta, checua, y son consumidores de tubérculos. Para el caso de estos individuos son consumidores de tubérculos de altura, nocubios, ibias, papa, etc. Tenemos una dieta extrema que corresponde a los consumidores de maíz y plantas afines, donde se encuentran la gran mayoría de momias, ¿no? Y un conjunto mixto que corresponde al periodo formativo, que es una dieta mixta que combina tanto los tubérculos como también algo de maíz. Pero vemos que las momias eran altas consumidoras de maíz, y desde el punto de vista del consumo de proteína, igualmente, pues a juzgar por estos valores, tenían un alto consumo de proteína animal. Inclusive llama la atención que los grupos mayores consumidores de carne, como vemos aquí hacia arriba, ¿no? No son precisamente los cazadores-recolectores, sino algunos individuos de Portalegre en Soacha, inclusive alguna momia, y eso puede estar asociado a la introducción de la pesca. O sea, uno generalmente piensa que los cazadores-recolectores eran ávidos consumidores de carne, pero sin embargo, en los periodos tardíos, con el desarrollo de la pesca, el consumo de proteína se hizo mayor. Entonces, vemos que desde el punto de vista de la paleodieta, las momias tenían un consumo bastante significativo de plantas como el maíz y afines, e igualmente tenían un alto consumo de maíz. Hay unas diferencias muy significativas entre el norte y el sur. El norte me refiero a Sogamoso, Tunja, ¿no?, Duitama, y el sur en cuanto al patrón de enterramiento. En el sur pues tenemos Bogotá, básicamente Bogotá y todos los sitios cercanos a Bogotá. Hay una diferencia bastante marcada. Esto es un análisis discriminante donde cada puntico es una tumba y de acuerdo a un conjunto de características, y que se separan por la forma de la tumba. Mientras que las tumbas del norte corresponden a individuos en posición sentada, en tumbas de forma oval. Las del sur corresponden a tumbas de forma rectangular. También vemos diferencias en cuanto al grupo social. No hay una gran diferencia. Esto lo hemos evaluado a partir de un conjunto de variables, más de 40 variables, que incluye la forma de la tumba, el volumen, la orientación, el individuo, ¿no?, cómo estaba enterrado, cómo había sido tratado, el sexo, la edad, e igualmente con el ajuar funerario. Entonces es una base de datos que puede tener perfectamente 40.000 registros, ¿no?, en donde se ha tratado de evaluar toda la variación funeraria del altiplano cundiboyacense. Entonces vemos diferencias en el ámbito espacial entre el norte y el sur. Usme, no sé por qué, ocupa una posición intermedia, como si combinara elementos del sur como también del norte, y vemos desde el punto de vista de la diferenciación social, los únicos individuos que se destacan son los que están enterrados al interior de las viviendas. Seguramente corresponde a los jefes de hogar, pero algo que ha llamado la atención por parte de todos los investigadores es que no hay una gran acumulación de bienes materiales, que en la perspectiva procesualista que manejan algunos colegas es riqueza, ¿no? La riqueza para los indígenas no era la acumulación de oro,
ni de bienes materiales, sino la vitalidad, la capacidad de supervivencia de la sociedad. Entonces, vemos que no hay una gran diferencia entre estos grupos medio, alto, ¿no? Los niños se enterraban de una manera muy particular y lo mismo algunos individuos que corresponden a los dueños de la vivienda. Entonces tenemos unas diferencias muy marcadas entre el norte, este es el tipo de enterramientos que se ubican en Duitama, Sogamoso y en Tuja, contra los enterramientos en el sur que se realizaban en tumbas de forma rectangular con el cuerpo en posición dorsal extendida, mientras que aquí están en posición sedente. Entonces, uno se pregunta si había diferencias culturales, diferencias lingüísticas, ¿a qué obedece precisamente esa diferenciación? Entonces, lo que hemos encontrado es que era un mundo funerario muy complejo, muy individual, no se repite ninguna tumba, cada uno se enterraba a su manera. Por consiguiente, pues al ser complejo, por supuesto que requiere un enfoque multivariado. Desde el punto de vista espacial vemos diferencias entre el norte y el sur, y la Mesa de los Santos pues se destaca precisamente por las tumbas de Pozo y Cámara bien definidas que no se registran en el altiplano cundiboyacense. Esto apunta a que posiblemente existen dos orígenes diferentes, ¿no?, integrados en el altiplano cundiboyacense. Con respecto a la deformación cefálica, también se destacan los llamados guanes, ¿no? Tenemos tres grandes conjuntos de acuerdo a la deformación, unos que están ausentes, que son los restos recuperados en la Purnia, ¿no? En la Purnia se recuperó una momia que estaba en posición sedente, con mantas pintadas, y al lado también un telar, y un conjunto de restos que no estaban deformados, tampoco estaban acompañados con mantas pintadas. Entonces vemos que hay una diferencia desde el punto de vista social. Pensamos que estos individuos deformados corresponden a la alta jerarquía, sin embargo, pues hay diferencia. No, fíjese que estos son los cráneos que están en Socorro, ¿no?, en el Museo Horacio Rodríguez Plata, y estos son los de Bolívar Santander, que tienen otro tipo de deformación. Entonces vemos, esta es una deformación de tipo anular, es decir, con cofia deformatoria, y esto es un tipo de deformación frontooccipital a través de tabletas que se lo colocaban a los niños recién nacidos, y con eso pues adquirían este tipo de forma. Con respecto a las enfermedades, esto también es destacable porque encontramos en primer lugar una alta prevalencia de caries, ¿no? Es la más alta en Colombia en tiempos prehispánicos, alcanza hasta el 40%, ¿no? Y pues actualmente en el ámbito nacional, el COP, que es el índice de cariados, obturados y perdidos de Santander, es el más alto del país, o sea que es la región donde más consumen dulces, y eso es una tradición que heredaron de los guanes. O sea, todo eso del bocadillo veleño, los dulces, eso no se lo inventaron los españoles, sino que lo retomaron de los guanes, que obtenían el azúcar de la caña del maíz, porque no había caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar fue introducida. Entonces vemos que son los más cariados del país, tanto en tiempos prehispánicos como también en tiempos contemporáneos. Pero destaca igualmente la presencia de sífilis venérea. Esta es una anomalía que se llama molar en mora, está relacionada a sífilis congénita, lo cual nos está indicando que en tiempos prehispánicos existió la sífilis. Ustedes se preguntan cómo llegó la sífilis, cómo surgió la sífilis. La única explicación es por zoonosis, es decir, por bestialismo, ¿no? Grupos de cazadores, recolectores, horticultores como en Aguazuque, que están datados entre 4.000 y 500 años, ya padecían de sífilis venérea, ¿no? Y pues esa es una enfermedad que se ha obtenido, y hay referencias, por lo menos para Cieza León, para el Perú, donde se destaca cómo algunos grupos indígenas practicaban sexo con animales, dice que con monas muy grandes, ¿no?, con las cuales practicaban sexo. Entonces, la presencia de sífilis congénita, esto es de la Purnia, en la Mesa de los Santos, nos estará indicando que es una enfermedad que llegó muy posiblemente a través del contacto con los grupos donde surgió esa enfermedad, que es Aguazuque, en la sabana de Bogotá.
Con respecto a la calidad de la alimentación, cuando la dieta es insuficiente, pues eso se refleja en una serie de particularidades en los huesos, en los dientes. Solamente hay un caso que está asociado a deficiencia del complejo B, un solo individuo, ¿no?, de más de 40 que hemos revisado lo que se recuperó en la Purnia, también lo que se encuentra en la Casa de Bolívar, y solamente hemos ubicado, son como 60 individuos, un individuo, ¿no?, que padecía una lesión que se conoce como criba orbitaria y que está asociada a deficiencia de complejo B. Pero tenemos la tuberculosis, ¿no? Ya hemos señalado de que la tuberculosis, por lo visto, fue una enfermedad no de la pobreza, sino que afectaba a toda la población. Para que se desarrolle la tuberculosis, pues se requiere un mínimo de individuos como de 300, y también uno se pregunta, ¿cómo llegó la tuberculosis aquí? Hay diferentes hipótesis. Las recientes investigaciones genéticas apuntan a que el origen de la tuberculosis aquí en América está asociada con los pinípedos. Los pinípedos son los leones marinos de la costa del Pacífico, que muy posiblemente fue transmitida a grupos de cazadores-recolectores que cazaban esos animales marinos en el Perú, y en el Perú llegó a Colombia a través del intercambio. En 1537, Sebastián de Belalcázar, en Quito, tuvo una entrevista con un indígena muisca, y el muisca le comentó que había en la sabana Bogotá un cacique que se bañaba en oro en una laguna, y entonces ahí surgió el mito del dorado. Y Sebastián de Belalcázar llegó al altiplano cundiboyacense buscando precisamente el dorado y siguiendo las rutas que tenían los indígenas y que utilizaban para el intercambio. Entonces pensamos que la transmisión de la tuberculosis surgió a partir de esos pinípedos a cazadores-recolectores de peruanos o chilenos, y de ahí llegó hasta el altiplano cundiboyacense a partir del intercambio. Pero también destacamos la presencia de defectos en la formación de los dientes de la alta jerarquía, lo cual significa que padecieron momentos de estrés, sobre todo en la edad entre los 2 y 3 años. Es una edad bastante compleja porque es cuando se desteta el niño, cuando entra en contacto con los adultos y cuando comienza a meterse todo en la boca, lo cual pues incrementa las enfermedades infecciosas. Entonces, la alta jerarquía no solamente padecía de tuberculosis, sino también de momentos de estrés que pueden estar asociados también a un proceso de preparación de esa alta jerarquía para que en estado adulto asumieran los roles de la alta jerarquía. Bien, con respecto a la morfología facial, pues se ha acentuado la idea de los cronistas, que eran más blancas que coloradas, las mujeres que eran de mayor estatura, sí, 1 centímetro más. Los guanes eran un poquito más altos que los muiscas, 1 centímetro. En promedio, 1,60 los hombres contra 1,59 en los muiscas, y 1,48 en las muiscas y 1,49 en las mujeres guanes. Entonces, ligeramente, pero destaca la morfología, que es muy diferente en comparación con el resto de chibchas. Se asemeja más a los grupos del altiplano nariñense. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues solamente es una convergencia adaptativa, ¿no? Se desarrollaron rasgos aquí en la Mesa de los Santos y paralelamente se desarrollaron rasgos en la región de Nariño. Bueno, esto es complicado de entender, pero simplemente es un proceso de clasificación numérica donde se comparan diversos grupos a partir de diferentes variables, en donde entre más cercano esté ese grupo significa que hay mayor aproximación desde el punto de vista, en este caso cranométrico, donde encontramos que los Santos se aproxima más a el grupo de Nariño, desde el punto de vista cranométrico. Pero cuando integramos todos los valores cranométricos, se mide el cráneo, las alturas, las anchuras, ¿no? Las órbitas, la nariz, el mentón, etcétera, vemos que los guanes, o la población de la Mesa de los Santos, se aproxima más a los silos de Norte Santander, en donde se asentaron los grupos chitareros. Entonces, desde el punto de vista morfométrico, vemos que los guanes
se asemejan más a los silos del norte de Santander, en general a todos los chipchoides, y muy diferente, por supuesto, a los valles interandinos. Aquí vemos que los grupos más cercanos entre sí, es decir, que son más similares, son los muiscas de Tunja y Sogamoso, un poco más distante de Bogotá, la Sierra Nevada del Cocuy, el Cauca, Valle del Cauca Temprano. Esto es algo también interesante, pero Los Santos se integra a ese grupo conjuntamente con los silos de norte de Santander. Desde la perspectiva genética se han realizado algunos estudios. Vemos los estudios en supuestos descendientes de los guanes, de Butaregua, adelantados por Noguera y también por Quellé, en donde predomina, bueno, en América tenemos 5 haplogrupos mitocondriales, A, B, C y D, y el X en mucha menor frecuencia. Nosotros, una de las grandes aportaciones de los indígenas a la población contemporánea es que descendemos no de una madre España, sino de una madre América. Más del 80% del ADN mitocondrial que se transmite por línea materna es indígena. Yo soy haplogrupo B. La genetista que me mostró rubia de ojos azules, también haplogrupo B. Entonces, la gran mayoría de nosotros somos hijos de una madre América, porque poseemos más del 80% del haplogrupo mitocondrial indígena. Y desde el punto de vista del cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, somos más hispánicos que indígenas, porque más del 80% del cromosoma Y es de origen o europeo o africano y muy poco de origen indígena. Entonces, el cruce se realizó entre la mujer indígena y el hombre español o africano. Pero hay una investigación que adelantó Andrea Casas, en donde se muestra que el haplogrupo predominante, claro que son 17 individuos, ¿no?, es B2, mientras que aquí el C es el predominante. Aquí está ausente, aquí es predominante, ¿no? Muy posiblemente esto esté asociado porque esos llamados descendientes de los guanes de Butaregua no son completamente guanes, sino que están mezclados, o sea, se han mestizado, y por consiguiente eso ha incidido en estos valores. Entonces, en la genética, pues valdría la pena adelantar estudios genéticos, sobre todo en las momias, porque en las momias el material genético se conserva muy bien, y pues aquí sabemos que son de la Mesa de los Santos, la gran mayoría, y por consiguiente pues nos puede dar una información mucho más precisa. Bien, algo que han destacado los cronistas es que era gente blanca, limpia, curiosa, los rostros aguileños y facciones de linda y agraciada compostura, y las que sirven a los españoles es de maravillar cuán brevemente toman el idioma castellano, también articulados los vocablos como si le vinieran por herencia. Esto definitivamente no se ha comprobado. Eran indígenas, y eran indígenas con la piel oscura, solamente que no era tan oscura como la de los muisques. Y por supuesto que la gran habilidad que tuvieron los guanes en la construcción de acequias fue su peor desgracia, ¿no? Gracias a que eran muy laboriosos y que eran muy buenos en la explotación de las minas de oro, pues fueron llevados a diferentes regiones, y eso por supuesto que condujo a la reducción de una manera significativa de la población guane. Y Pedro Orsúa pues fue el peor de los conquistadores, ¿no? Se dice que Pedro Orsúa arrasó con los guanes, haciendo salir a sangre y fuego a más de 5,000 habitantes, bueno, exagerado, ¿no?, refugiados en cuevas ante el temor de la esclavización española, y apresó y ató al cuello a cerca de 3,000 niños que vendió en la provincia de Tunja. Entonces, tenemos una idea aproximada sobre las condiciones de salud. Padecían de tuberculosis, padecían de sífilis venérea, padecían también de problemas en el crecimiento, sobre todo momentos de estrés hacia los 2 y 3 años, deformaban la cabeza de una manera muy diferente al resto de la población colombiana, enterraban a sus muertos muy diferente a lo que hacían el resto de los chibchas del sur, ¿no?, en tumbas de pozo y cámara. La pregunta es, ¿de dónde provienen y cuál fue el proceso de poblamiento de esta región? Para ello hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, ¿no?
En el Pleistoceno, hace cerca de 18.000 años, encontramos dos grandes casquetes glaciares, el Laurentida y el Cordillerano, ¿no? Y una región de praderas. No existía la selva amazónica, ¿no? Muy diferente a lo que es hoy día con el Holoceno, el calentamiento, donde la selva amazónica pues ocupa buena parte del norte de Sudamérica y vemos que los casquetes glaciares se han desvanecido. Hay dos rutas de ingreso que se han postulado, la que siempre se ha propuesto, que es por el corredor interglaciar entre estos dos grandes casquetes glaciares, como también por la costa pacífica. Lo cierto es que las fechas más antiguas se encuentran asociadas expresamente al corredor interglaciar, por lo cual pues se sugiere que muy posiblemente fue la ruta con mayor introducción. Desde el punto de vista genético, pues hoy día se han adelantado numerosas investigaciones en donde vemos cómo de los 17 haplogrupos mitocondriales que existían en Siberia, ingresaron solamente 5, el A, el B, el C, el D y el X2, que es muy escaso. Esto ya nos está hablando de un proceso de reducción de la variabilidad desde Siberia a América, ¿no? Debido a la reducción del haplogrupo mitocondrial, por lo cual los genetistas, y algo que ya habían planteado desde la perspectiva cronométrica algunos antropólogos, existió un momento de aislamiento durante miles de años, es decir, que la población de Siberia no pasó inmediatamente hacia el Nuevo Mundo, sino que se estancó durante unos cuantos miles de años, con lo cual desarrolló unas características morfológicas y genéticas muy diferentes a las de sus ancestros siberianos. Pero también está la hipótesis ecológica, ¿no? Uno se pregunta cómo desaparecieron esos grandes casquetes glaciares o cómo se disminuyeron. Entonces, una de ellas es una propuesta que se ha desarrollado recientemente, y es que en algún momento una lluvia de cuerpos celestes impactó, con lo cual pulverizó los casquetes glaciares, inclusive están las zonas de impacto, se extendió inclusive hasta la parte de Europa Occidental, y ello generó, por supuesto, un gran desastre desde el punto de vista ecológico. Al derretirse esa gran masa de agua, casquetes glaciares que pueden tener 2 a 3 kilómetros de espesor, el mar Atlántico se llenó de agua fría, con lo cual la corriente que calienta, ¿no? la corriente del Golfo de México, que calienta tanto las costas orientales de Norteamérica como también las costas occidentales de América, cesó su flujo, ¿no? Por aquí vemos una corriente que calienta. Si no existiera esa corriente, por supuesto que esto estaría congelado. Entonces, al suspenderse esa corriente, eso generó un cambio, ¿no? Pero resulta que al desvanecerse el casquete glaciar, los rayos solares que antes se rebotaban en el hielo, que eso es lo que se conoce como el efecto albedo, caían directamente en la Tierra, con lo cual con el tiempo eso se fue calentando y es el fenómeno que estamos viviendo actualmente. Y eso sucedió en lo que se conoce como el Jüger Dryas, más o menos hace 12.900 años. Entonces, ese impacto, por un lado, afectó no solamente las condiciones ambientales, sino que también condujo a un proceso de extinción de la megafauna y también a un cambio en las estrategias de los cazadores-recolectores. Por supuesto que eso ha venido discutiéndose, pero son cada vez más las evidencias que apuntan a la presencia de ese fenómeno. Entonces, los mismos genetistas han planteado, partiendo del reloj molecular, unos tiempos y unas rutas de ingreso, en donde a partir de, ya sea del corredor interglaciar, como también por la costa pacífica, se habrían extendido dos ramas, ¿no? Hace unos 17.500 años, una que dio origen a este sector de la población de Norteamérica y otra que se escindió hacia el sur, que habría dado origen a los protochipchas, habría ingresado aquí entre 15.000 y 16.000 años hacia Sudamérica, y de aquí se habría iniciado un proceso de colonización de toda esta región. Sin embargo, hay evidencias muy sólidas desde el punto de vista arqueológico, excavadas en una cueva, en la cueva de Chiquihuete, en Zacatecas, en México, donde a partir de 40 fechas de radiocarbono se ha propuesto que los grupos de cazadores-recolectores pudieron haberse asentado
entre 19.000 y 26.500 años, inclusive que esas fechas se pueden extender casi a 33.000 años. Entonces, desde la perspectiva arqueológica, es verosímil postular unas fechas más antiguas para el poblamiento de Norteamérica, y también podemos pensar unas fechas más antiguas para lo que se refiere a Sudamérica. Aquí tenemos diferentes regiones donde se han localizado sitios antiguos de cazadores-recolectores, que es lo que se conoce como precerámico. Precerámico es que no tienen cerámica. Hay unas fechas bastante antiguas. Aquí en la cordillera oriental, por ejemplo en Tocogua, cercanas a 20.000 años, como también en Pubenza. En la Lindosa, Carlos Castaño, pues reporta fechas hasta de 20.000 años. Sin embargo, pues sigue en discusión este tema de las fechas, ¿no? Pero hasta ahora las fechas más antiguas se ubican en este sector, en la cordillera oriental, como también en Chiribiquete. Hay un sitio que no ha sido investigado y se llama la Cueva de los Remedios en La Guajira, donde hay evidencias de megafauna. Megafauna, pues, son los grandes animales que se extinguieron, ya sea por el impacto de esa serie de asteroides que cayeron, pero también por la cacería de los humanos. ¿Qué estamos planteando desde el punto de vista de la arqueología? Que el poblamiento de Sudamérica, o más bien del norte de Sudamérica, del noreste de Sudamérica, se hizo en 3 momentos, ¿no? O siguiendo 3 rutas, una por la costa caribe, que dio origen a esta tradición tecnológica que se llama Jovoide, otra por el valle del río Magdalena, que llegó hasta el altiplano cundiboyacense, y una tercera por el valle del río Cauca, que dio origen a esta tradición. Esta región del occidente, del suroccidente de Colombia, es muy conocida por estas azadas multiuso que se usaban para excavar, para rayar los tubérculos y para procesar ese tipo de materiales. Entonces, desde el punto de vista de la arqueología, vemos 3 grandes rutas y 3 grandes momentos de ingreso. Sin embargo, desde el punto de vista tanto cronométrico como también desde el punto de vista cultural, estamos postulando también la hipótesis de que el poblamiento de los Andes orientales se hizo en 2 momentos y en 2 rutas. Una por el norte, siguiendo muy posiblemente el río Chicamocha, ¿no? Que pues hace 20.000 años, por supuesto, que no tenía esa profundidad, esos cañones no eran tan profundos como ahora, ¿no? A principios del Holoceno, con el derretimiento de los casquetes glaciares, por supuesto que hubo un flujo de agua mucho mayor y eso condujo a la profundización de los cañones. Y la otra por el sur, por el río Bogotá o una región cercana. Estos 2 grupos se habrían integrado, conservando, por supuesto, su tradición lingüística chibcha, ¿no? O proto-chibcha, y en el norte pues dio origen a una variación en donde estos 3 grupos, los chitareros, los guanes y los laches, pues comparten una serie de rasgos, no solamente biológicos, sino también culturales. Pero hay otra hipótesis que es muy interesante y que tiene sus sólidas evidencias geológicas, y es que la depresión Momposina fue, antes del Younger Dryas, un enorme lago. Es decir, por un lado, las aguas de los ríos no eran tan abundantes como ahora, y en segundo lugar, existía una barrera en los Montes de María. Aquí vemos una vista de perfil de los Montes de María, donde las aguas se fueron acumulando, en algún momento rompió esa barrera como acá, y las aguas se desaguaron formando un delta enorme, ¿no? Por un lado, pues cogieron por Bocas de Ceniza, también por la Ciénaga Grande de Santa Marta, y por donde está el Canal del Dique y otras lagunas. Entonces, esto explicaría la ausencia de evidencias de cazadores-recolectores muy antiguos aquí en este sector, porque estarían sepultados por lo que se conoce como las gravas de Rotinet, que tienen centenares de metros. Entonces, indica también que los que penetraron aquí a esta región debieron haberlo hecho mucho antes de este vaciamiento, o sea, antes de hace 22.000 años, ¿no? Y también estaría soportando la idea de un poblamiento bastante temprano. Los estudios cranométricos han reportado 2 tipos de linajes, ¿no?
Uno antiguo, que se conoce como los paleoamericanos, que son de cráneo alargado, alto, muy robusto, de dientes grandes, ¿no? Que corresponden al linaje más antiguo. Y el otro, el amerindio, es muy diferente, de cráneo redondo, pómulos más prominentes, mucho más gráciles, dientes más grandes, pero ambos comparten un elemento en común, que se conoce como los incisivos en pala, y es en la parte lingual una gran profundidad que solamente lo tienen los pobladores del noreste de Asia, o sea, los siberianos, como también los indígenas americanos. La gran pregunta es, ¿qué sucedió? ¿No? La respuesta más fácil es dos migraciones. Primero llegaron los paleoamericanos y luego los amerindios. Sin embargo, los análisis cranométricos y genéticos apuntan a que son los mismos, solamente que en algún momento hubo un proceso de transformación y esa transformación está asociada a drásticos cambios ambientales. Y aquí hay un factor a tener en cuenta, el vulcanismo. Hace 3.600 años erupcionó el Machín, que es uno de los volcanes más incendiarios de Sudamérica, es el más poderoso, y esa ceniza llegó no solamente cubrió la región del eje cafetero, sino que llegó a la sabana Bogotá, inclusive pudo haber llegado por acá. De ahí la importancia de adelantar análisis de suelos, ¿no?, estratificados con el fin de ver la incidencia de esos cambios. Entonces tenemos una morfología de los paleoamericanos, que son los más antiguos, no solamente se han encontrado en la sabana Bogotá, sino también en Floresta, Boyacá. Datamos unos restos que corresponden a una fecha cercana a 8.000 años y que corresponden también al primer homicidio, ¿no? Estos no eran cazadores, recolectores, pacíficos, sino que también se pelean entre ellos, inclusive llegan a producirse muertes. Este es un caso de un golpe contundente que le dieron de izquierda a derecha, produciéndole pues esta gran fractura y por supuesto finalmente la muerte. Entonces tenemos evidencias de escenas violentas de hace 8.000 años. Y los amerindios pues son los de cráneo redondo, donde se han encontrado en diferentes partes, no solamente en el norte de Boyacá, aquí también en la Mesa de los Santos, ¿no? Son cráneos redondos con diferentes formas de deformación. Estos son de la Mesa de los Santos. Fíjese que la deformación de la Mesa de los Santos es muy diferente a la de Tunja, a la de Duitama, como también de Madrid en Cundinamarca. Bien, bueno, estos son estudios simplemente para mostrar de que los dientes en pala constituyen un marcador que nos permite diferenciar a todo el conjunto de grupos americanos muy similares por esta característica con los pobladores del lago Baikal, Siberia Occidental, Asia Central y Siberia, lo cual nos está indicando de que comparten un tronco ancestral común muy diferente al de Australia y Polinesia. En algún momento se llegó a plantear un origen australiano o polinesio de los primeros pobladores. Eso no está demostrado ni desde el punto de vista morfológico ni desde el punto de vista genético. Esto es un cuadro general, ¿no?, con diferentes cronologías, desde el precerámico temprano, tardío, formativo, hasta el periodo Chibcha. Vemos unos cambios en el consumo de plantas, a mayor número absoluto de estos, mayor consumo de tubérculos. Vemos que hacia el periodo tardío se incrementa el consumo de maíz, la carne, se incrementa también el consumo de carne. La caries es una enfermedad que casi estaba ausente en los primeros cazadores-recolectores, se incrementa en los periodos tardíos precisamente por el mayor consumo de maíz, que es rico en almidones, y vemos una serie de indicadores de salud en donde pues hay una variación, sobre todo, por ejemplo, la tuberculosis, que está ausente en los periodos más tempranos, es una enfermedad muy tardía, contrario a la periostitis, que está asociada a la treponematosis, entre ellas la sífilis venérea, que surge en el precerámico tardío, o sea, entre 5.000 y 3.000 años del presente, pero se reduce en los periodos tardíos, y esto está indicando varias cosas. Primero, que con el tiempo la gente desarrolló unos procedimientos terapéuticos que les permitió, digamos, neutralizar los efectos de la sífilis, pero también de la tuberculosis. Una enfermedad esa, para que se desarrolle y se refleje en los restos óseos, puede durar 10 años.
Y para que la persona sobreviva 10 años significa de que debió haber utilizado unos tratamientos, y pues sabemos que existen plantas contra las bubas, las llamadas bubas, ¿no? El palo de Guayacán y otras plantas medicinales. Y también debieron haber utilizado unos procedimientos para contrarrestar. Entonces tenemos un poblamiento que se hizo en 2 etapas y por 2 rutas, una norte que dio origen a esta variabilidad norteña, otra por el sur que dio origen a una especificidad de los sureños que son mucho más robustos en comparación con las poblaciones del norte. Tenemos diferencias desde el punto de vista de las prácticas funerarias, ¿no? Un tipo de enterramiento muy particular desde la época del formativo, o sea, hace más de 2000 años, ¿no? En el norte, diferente a los entierros en el sur. Y pues 2 conjuntos de paradigmas muy diferentes. Antes se pensaba que el poblamiento era muy reciente, cercano a 12.000 años, y que los portadores de eso eran conocidos por la industria lítica de Clovis, que eran cazadores recolectores especializados en cacería de animales, ¿no? Que utilizaban unos líticos retocados, que provenían esos paloamericanos del sureste de Asia, y que los amerindios eran producto de migraciones tardías más mongoloides. Hoy día sabemos que el poblamiento se remonta a más de 12.000 años, que eran recolectores, cazadores oportunistas, es decir, que consumían no solamente productos cárnicos, sino también productos vegetales, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo ese proceso de domesticación de plantas, inicialmente recolectándolas, hasta que hace aproximadamente unos 5.000 a 3.000 años empezó la horticultura, es decir, ya la intervención del bosque, como también la domesticación, especialmente de los tubérculos de altura. El maíz sí llegó acá. Los amerindios son productos de una microevolución in situ por diferentes factores, ¿no? El aislamiento en Siberia, el cuello de botella, etcétera. Pero aquí un factor que jugó un rol importante fue el vulcanismo. Cuando se produce una erupción volcánica de grandes proporciones, eso cubre todo, intoxica las aguas, las plantas, los animales y por supuesto los humanos. Los sobrevivientes, para poder vivir, pues tienen que encontrar comida que esté bajo la tierra. ¿Y qué es lo que está bajo la tierra? Pues las raíces. Ahí fue donde empezó ese proceso de domesticación de los tubérculos. Hay evidencias de domesticación de papa, de cubios, de ivias, sobre todo de arracacha, ¿no? Y que se remonta a la época del precerámico tardío. En fin, tenemos que el poblamiento del noroeste de Sudamérica se pudo haber dado en 3 grandes oleadas, una caribeña, que posteriormente fue sepultada por el desvasamiento de aquí del Gran Lago de la Depresión Momposina, otro que ingresaron por la región del Valle del Magdalena y que dio origen a una similitud en la tecnología lítica, tanto del Valle del Magdalena como también de los Andes orientales, y una muy diferente que es la del Valle del Cauca, que se caracteriza precisamente por las azadas, en donde en varias partes, tanto del Cauca Medio como también en la región Calima y en el Valle de Popayán, se han reportado esas evidencias. Entonces, si nosotros nos preguntamos por los orígenes y posterior evolución de los antiguos pobladores de la Mesa de los Santos, vemos que comparten un tronco ancestral común que se puede remontar a más de 20.000 años, constituyeron grupos pequeños que se aislaron en un entorno rodeado de profundos cañones, los contactos con sus vecinos que se realizaban por cabullas pudieron haberles afectado de diferentes enfermedades, entre ellas la tuberculosis como también la sífilis venérea. Desarrollaron rasgos particulares culturales y lingüísticos, como también una morfología facial particular, un rostro más grácil, pero era indígena, ¿no? No hay ninguna influencia, porque por allá hay alguien que ha planteado que la llegada de vikingos, ¿no? Creo que es una investigadora corradine, ¿no? Que ha planteado de que los laches supuestamente tienen un origen europeo de los vikingos, pero no hay ninguna evidencia de una influencia de europeos, ¿no? En esta población. Es un desarrollo muy local que está relacionado con un grupo pequeño que se asentó en un espacio relativamente aislado, pero que con el tiempo mantuvo
contactos a través de personas especializadas, los llamados comerciantes. Y padecieron, por supuesto, de enfermedades, ¿no?, como la de todos los grupos chibchas, como una caries, más prevalente en esta región por el consumo de un maíz muy especial que tiene mayor contenido de azúcares, ¿no? Y también pues desarrollaron un patrón de enterramiento muy diferente. Y más que el oro y la plata, pues yo creo que la mayor aportación y lo que más destacó de los guanes no fue su aspecto físico, sino su gran habilidad para construir acequias para la explotación de minas, y eso fue también su mayor desgracia, porque fueron llevados a las minas de esmeraldas, a las minas de oro, ¿no? Lo cierto es que lo que consumimos hoy día, pues en buena medida está asociado precisamente a ese proceso de domesticación de plantas, no solamente el maíz, el frijol, la gran diversidad de frutas, desde la A hasta la Z, desde la nona hasta el zapote, y por supuesto, pues algunas costumbres, ¿no?, que incidieron aquí. Y también plantas medicinales como la zarzaparrilla, ¿no?, para la curación de enfermedades, la introducción de la coca, el tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, y además pues la modificación de los paisajes, ¿no? Muchos de esos caminos que hoy día utilizamos pues fueron antiguos caminos coloniales, pero antes de eso fueron caminos prehispánicos en donde se refleja precisamente la habilidad de ingeniería que tuvieron esos antiguos pobladores para poder construir esos caminos y que permitieran el contacto con los grupos vecinos. Entonces, además está la producción artesanal, los tejidos, cerámica, orfebrería, ¿no?, la culinaria, lo que consumimos, la chicha, los cocidos, los envueltos, el masato, la mazamorra, el mute, los sancochos, las arepas, las tortillas, los tamales. Todos esos son platos que heredamos de esos antiguos pobladores. Es el espacio de las preguntas. Yo tengo una primera inquietud con la sífilis, profesor. me tomó la palabra. No, porque tenía entendido que era, sí, endémica entre la población americana. De hecho, la sífilis llega muy temprano a Europa. Ya en el primer retorno del viaje colombino llega la sífilis. Entonces, se suponía que la tenían los indígenas del Caribe, pero a ellos no se les desarrollaba la enfermedad, se les desarrolló fue a los europeos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería la situación dada la evidencia que usted nos ha mostrado? Una pregunta muy puntual y no es nada personal. Bueno, sí, efectivamente uno se pregunta por qué los indígenas las sobrellevaban muy bien ¿no?, convivían con la sífilis, mientras que los españoles les pegó muy duro, ¿no? En primer lugar porque si se desarrolló hace 5.000 años, en el transcurso de miles de años desarrollaron inmunoresistencia a ella, en primer lugar. En segundo lugar, se organizaron socialmente, ¿no? La sífilis venérea, y cuando alcanza una tasa del 17% en un sitio como Aguazuque con 50 individuos, eso está indicando mucho desorden desde el punto de vista social, o sea, una desorden sexual, ¿no?, que permitía esa transmisión. Con el tiempo se organizaron, ya sabían quién se casaba con quién, ¿no? Y también desarrollaron unos tratamientos terapéuticos muy efectivos, tan efectivos que decían los mismos españoles que los indígenas curaban también la sífilis como la sarna en otras regiones. Entonces, la hipersensibilidad a la sífilis de los españoles, la inmunoresistencia desarrollada por los indígenas, el desarrollo de procedimientos terapéuticos, el palo de Guayacán, la zarzaparrilla, en la costa enterraban a la persona en la playa hasta el cuello y le daban a beber tisanas durante la semana y decían que se curaba muy bien. Lo único que no podían hacer era consumir carne iguana. No sé por qué, pero ellos ya sabían por qué, ¿no? Y pues los españoles no conocían esa enfermedad, no conocían su origen y tampoco conocían sus tratamientos profilácticos. De hecho, fue peor la cura que la enfermedad, porque ustedes se imaginan por la uretra inyectándole mercurio, ¿no?, o metiéndolo en un tonel
y sometiéndolo a vapores de mercurio, pues mataban a la persona, ¿no? Mataban a la enfermedad y también a la persona. Entonces, es una enfermedad muy antigua, ¿no? Y que con el tiempo pudieron curarla, ¿no? Y llevarla muy bien, tanto que la prevalencia se reduce considerablemente en los periodos cercanos a la llegada de los españoles. De una prevalencia muy alta en los cazadores, recolectores, horticultores de hace 5.000 a 4.000 años, a una prevalencia mucho más baja porque son muy escasos los casos, ¿no? Aquí en la Purnia de 40 individuos solamente encontramos un caso. Y es sífilis congénita, o sea, la madre padecía de sífilis y eso afectó al embrión. Estimado profesor, muchas gracias por estar acá y un gusto volverlo a ver personalmente después de 30 años más o menos. Yo fui alumno de él y hice cursos con él. A propósito de eso, usted habló ahorita de las dos, ¿cómo se llama? Como hipótesis de migraciones, y todavía vemos que se habla de la Clovis, de la hipótesis Clovis, cuando desde hace mucho tiempo está cuestionada y cada vez ¿por qué se sigue hablando de esa hipótesis sabiendo que cada vez hay más pruebas? Inclusive, nomás aquí en el Magdalena Medio, no sé si usted supo, se encontraron un montón de fragmentos, pues, y se están datando en 12.000 años nomás los de Magdalena Medio. Entonces la pregunta es ¿por qué se sigue hablando de esa hipótesis? Como un antiguo paradigma. Sí. O sea, se menciona como un antiguo paradigma, ¿no? Lo que había antes, que era la hipótesis Clovis, cerca de 12.000 años, y los nuevos paradigmas es que eso se remonta a más de 20.000 años, inclusive puede llegar hasta 30.000 años, ¿no? Es como una comparación histórica. ¿Qué se decía antes y qué estamos diciendo ahora con las nuevas evidencias, ¿no? Sí. Sí, más o menos, sí. Con dataciones, ¿no? Doctor, usted ha hablado del origen de la sífilis aquí en los aborígenes. En las investigaciones del ingreso de Jiménez de Quesada, encontró algunos pacientes con lesiones hipopigmentadas, violáceas, y que los catalogaron como sífilis, y después se comprobó que era el treponema carateum, causante del carate, carare, pian o frambuesia. Y eso dio al origen a cambiarle el nombre a los aborígenes de la región del Magdalena y llamarlos los carares. Y los caratejos, ahí salió el término de caratejos precisamente porque era la lesión del carate o carare, producido por el treponema carateum, familiar del treponema pálido, ¿no? Sí, efectivamente, pues existían 3 variantes del treponema, ¿no? El pallidum asociado a la sífilis venérea, la sífilis endémica que no existió aquí, sino en el Mediterráneo, el Yaus o Framesia, que fue muy frecuente, sobre todo en el Valle del Cauca, ¿no? Hemos reportado numerosos casos de ese tipo de treponema que afecta también a los huesos, pero que no tiene una transmisión de tipo sexual. Y finalmente, pues el que afecta solamente la piel, que es el treponema caratum, y que pues fue famoso aquí en el Valle del Magdalena, pero también en el Alto Magdalena, ¿no? De ahí que a los soldados del Huila les decían los karatejos, ¿no? Porque era frecuente que padecieran de karate. Bien, sí, no, la última pregunta. Profesor, muchas gracias por esta presentación tan rigurosa. Yo quería hacerle una pregunta doble, aprovechando que aquí hay varios de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Una de método, porque usted empezó como con eso. ¿Cómo se trabaja o cómo se contrasta respecto a este tipo de problemas? Por ejemplo, la fuente de la crónica, ¿sí?, con la fuente arqueológica. Nosotros sabemos que la crónica durante mucho tiempo casi que era la evidencia a la que más se le prestaba atención, casi que esa era la realidad, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja ahora? ¿Es complementaria? ¿La crónica sigue dando algún camino o la fuente arqueológica es la que predomina y entonces se corrige la crónica? Y en segundo lugar,
pues usted nos dio como un panorama, digamos, muy completo, actualizado. ¿Usted cuál cree que es como los caminos que se abren ahora para la investigación? Como a dónde podrían ir, digamos, algunos de nuestros jóvenes historiadores interesados en este tipo de temas? Bueno, voy a contar una anécdota. En alguna oportunidad, Colciencias me financió un proyecto y el informe que presenté fue exclusivamente biológico. Y lo evaluó el colega Hermes Tobar. Le dice, ¿usted cómo no aprovecha las fuentes documentales? Póngalas como hipótesis. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Colocar las fuentes documentales como hipótesis para ser evaluadas desde el punto de vista arqueológico y bioantropológico. Yo simplemente lo que quise mostrar es que hay diferentes formas de documentar la historia, ¿no? Con fuentes documentales, con las evidencias materiales de la arqueología, pero también a partir de los restos óseos y momificados, ¿no? Que aquí sobre todo las momias son bastante abundantes. Yo veo una ruta a investigar, es la de las momias de la Casa Bolívar. Yo creo que amerita impulsar un proyecto de investigación, porque sabemos que son de aquí. El gran problema que tienen las momias de Licán es que no se sabe dónde son, pero de acá sabemos que son de la Cueva de los Indios y otras, ¿no? La Alpurnia y otros sitios. Y entonces eso nos podría aportar mucha información desde el punto de vista de las relaciones genéticas, desde el punto de vista de la paleodieta, o sea, lo que consumían, la paleomovilidad, ¿no? Porque uno nace y puede morir en otro sitio y a partir de esos análisis utópicos uno puede rastrear, ¿no? Sabemos que puede haber momias aquí procedentes del Valle del Magdalena y en la Sabana Bogotá puede haber momias procedentes de los llanos orientales. O sea, que no todas son de este sector. Entonces pienso que vale la pena profundizar en eso. Infortunadamente, pues son pocos los registros con contextos óseos, ¿no? En donde uno pueda pues datar. Sin embargo, pues se pueden hacer dataciones directas, ¿no? Sobre los restos óseos y momificados. Entonces podemos tener un contexto cronológico. Sabemos que la momificación no empezó en la época de contacto, sino desde la época formativa, siglo V y VI, después de nuestra era, que la momificación se extendió después de la llegada de los españoles varios años después, lo cual pues refleja la resiliencia desde el punto de vista cultural de la población a cambiar su forma de enterrar a los muertos que consideraba que correspondían a la alta jerarquía, ¿no? Entonces, las fuentes documentales es un punto de partida para evaluarlas, ¿no? Evaluarlas ya desde el punto de vista arqueológico y bioantropológico.